de esta práctica es prueba de tensión. La prueba de tensión uniaxial es una de las más utilizadas para obtener información acerca de las propiedades mecánicas bajo tensión de los materiales metálicos. Además, es una prueba de aceptación. Esto significa que es una prueba para comprobar si el material metálico cumple o no con las especificaciones establecidas. Los resultados del análisis de las pruebas dan información acerca de la elasticidad y formación plástica. El objetivo de esta práctica es conocer la operación de la máquina universal y realizar un ensayo normalizado de tensión de diversos materiales de acuerdo a la ASTM. Una probeta de aluminio 6061, una probeta de acero y la máquina universal y un vernier. Para iniciar la práctica tomamos cada una de las probetas, una de aluminio y una de acero, y comenzamos a medir la sección transversal de cada una de ellas, es decir, el diámetro, con un vernier. A continuación se coloca la probeta en la máquina universal sujetándola de ambos extremos. Uno de los extremos queda completamente fijo mientras que el otro se puede mover. Posteriormente se coloca un extensómetro en el área de medición de cada probeta que sirve para medir el porcentaje de elongación que se tiene. Cuando se enciende la máquina universal para realizar la prueba de tensión, la máquina universal jala, por así decirlo, la probeta a una velocidad específica. Generalmente esta se da en milímetros por minuto y la resistencia a la fuerza aplicada se comienza a registrar y a graficar. Para obtener los datos experimentales que obtuvimos a partir de nuestras pruebas de tensión, es necesario conocer a nuestra gráfica. Esta es la recta elástica. Aquí tenemos la curva plástica. Aquí se traza una línea paralela a la recta elástica que cruza la curva plástica. Esta será la resistencia a la fluencia. Y aquí hay una recta completamente vertical, es decir, a 90 grados, y que corta en el punto de mayor fuerza. Esta será la resistencia a la tensión. Para obtener nuestro módulo de elasticidad, lo que hicimos fue calcular la pendiente de la recta elástica. Esto es decir, que tomamos cualquier valor de la recta y tomamos el punto en Y y el punto en X, dividiendo estos, es decir, el punto en Y sobre el punto en X. También medimos lo que fue la deformación. Y para eso, inicialmente tomamos la longitud que se muestra aquí en la probeta antes de que fuera sometida a prueba de tensión. Esa era nuestra longitud inicial. La longitud final la tomamos, la probeta, ya que estaba rota, la juntamos para poder también tomar aquí la longitud que se sometía a tensión. Aparte también sacamos la resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión. Para esto la fórmula es muy parecida, ya que es fuerza sobre área. Para la resistencia y la fluencia se tomó la fuerza que está en este punto, y para la resistencia a la tensión se tomó la fuerza que se aplicó en este punto. La adecuación de los datos en cada uno de los tipos de probeta, es decir, aluminio y acero, serán mostrados en la siguiente tabla. Debemos recordar que la forma de obtener estos datos es la misma para ambas probetas. Se muestran los datos experimentales, que son los obtenidos en la prueba de tensión en el laboratorio. Asimismo, se buscaron los valores de normas y se calculó el porcentaje de error de nuestra práctica. Se calcularon también los porcentajes de elongación y de reducción de área. La elongación es el alargamiento de la probeta, mientras que la reducción de área es la diferencia entre el valor del área transversal inicial de una probeta de tensión y el área transversal mínima después de la prueba. Se calcularon los porcentajes de cada uno de los materiales para medir su ductilidad. Al analizar las propiedades obtenidas del acero y del aluminio con las investigadas en normas, se obtuvo un gran porcentaje de error, sobre todo en el módulo de elasticidad. Esto se debe, primero, a que nosotros únicamente realizamos una sola prueba de tensión, y para obtener un valor más certero se tiene que realizar esta prueba repetidas veces. Otra posible fuente de variación se debe a que el material pudo haber sido sometido a un tratamiento térmico, haciendo que las propiedades cambien. Al comparar las propiedades obtenidas del acero y del aluminio, se puede observar que el módulo de elasticidad del acero es más grande que el del aluminio. Esto significa que el acero es más rígido,
pues es capaz de soportar grandes esfuerzos sin sufrir grandes deformaciones. Además, se observó que el aluminio tiene un porcentaje de elongación y un porcentaje de reducción de área más grande que el del acero. Esto significa que es un material más dúctil. Indica el grado de deformación que puede sufrir un material sin que se fracture. Ahora bien, vamos a explicar la curva de esfuerzo de deformación, haciendo énfasis en los principales puntos y regiones que en ella podemos observar. En un inicio, los materiales tienen una deformación lineal que es definida mediante esta regla. En esta, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación que podemos observar. En esta porción podemos también observar el módulo de Young o el módulo de elasticidad, que se define simplemente como la pendiente de esta regla. Posteriormente, si nuestro material se sigue deformando, pasa el punto de excedencia y vamos a tener una deformación plástica en la cual nuestro material ya no va a regresar a su estado original. Y si continuamos la deformación, vamos a entrar a la zona de endurecimiento por deformación, en la cual se van a necesitar una cantidad mayor de esfuerzo para seguir nuestra deformación hasta llegar al punto del último esfuerzo, en el cual es el máximo esfuerzo que puede soportar nuestro material antes de fracturarse, para que posteriormente lleguemos a la zona de cuello, en la cual se puede observar un pequeño adelgazamiento en nuestro material, que se define como una pequeña especie de cuello, para que finalmente lleguemos a este punto, que es el punto de fractura, donde nuestro material se rompe. Es posible obtener dos curvas: la curva de esfuerzo de deformación ingenieril y la curva de esfuerzo de deformación verdadera. Estas se diferencian ya que la curva de esfuerzo de deformación ingenieril, a partir del límite elástico, toma solamente el área inicial y el área final. En cambio, la curva de esfuerzo de deformación verdadera sí toma en cuenta la diferencia de áreas en el transcurso de estas. Estas curvas son usadas, la ingenieril por ejemplo, cuando se planea hacer un diseño, se utiliza para saber las propiedades mecánicas que va a tener ese material y cómo va a actuar dependiendo del diseño. En cambio, la curva de esfuerzo de deformación verdadera es usada principalmente en procesos de manufactura. Por ejemplo, la forja, en donde los datos necesarios son muchísimo más exactos. Con esta prueba podemos obtener información sobre la elasticidad y la capacidad de deformación del material. Esta información se puede aplicar al momento de diseñar. También se puede conocer el rendimiento del material gracias a esto, e incluso se puede hacer control de calidad de una producción. Es muy importante saber cuál es la fuerza máxima que va a soportar nuestro material antes de que empiece a deformarse, o cuál es la fuerza máxima que va a soportar nuestro material antes de que se rompa. En esta práctica pude aprender que los materiales actúan de diferente manera dependiendo de las propiedades mecánicas que poseen, que estas son muy importantes ya que al conocerlas podemos saber cómo va a reaccionar nuestro material dependiendo de una carga, o saber cuál es el material que podemos usar dependiendo de las necesidades que tengamos a la hora de diseñar una herramienta o alguna máquina. Esto nos sirve, por ejemplo, en la curva de esfuerzo de deformación. Pudimos ver cuál es la carga máxima que soporta nuestro material antes de empezar a deformarse, cuál es la carga máxima que soporta antes de romperse. Pudimos comprender la diferencia que existe entre la zona plástica y la zona elástica de tu material. Creo que es una de las cosas más importantes de conocer, ya que es muy importante saber reconocer en qué momento tu material se va a deformar y en qué momento la fuerza incluso puede llegar a romperlo. Creo que más que nada esto es muy útil para el diseño, pero creo que también esto ayuda para comparar materiales a la hora de elegir. El mayor aprendizaje en esta práctica fue el identificar e interpretar las áreas y puntos específicos en las gráficas esfuerzo de deformación, y esto es útil al momento de diseñar cualquier pieza metálica, pues te da información acerca de sus propiedades mecánicas.
Pudimos ver, pude ver varias cosas que estamos viendo en la clase y también que vimos, que he visto en otras clases pasadas con mecánica de materiales. Pero algo que interesante fue ver que los valores teóricos a veces se diferencian mucho de los prácticos, aunque también tenemos que tomar en cuenta que no hicimos todas las pruebas que se deben para poder hacer un comparativo más exacto. Yo